Muchas gracias por la presentación y es un placer estar aquí. Os agradezco muchísimo vuestra presencia y bueno, pues espero que seamos capaces de avanzar un poco en esta reflexión de hacia dónde vamos y de dónde venimos y qué tenemos que hacer. Me gustaría empezar dando una pincelada breve de la crisis. No es de lo que quiero hablar realmente, quiero hablar un poquito más del modelo productivo y un poquito más, de una forma un poquito más amplia, pero sí que quiero recordaros, yo creo que todos sabemos dónde estamos, pero un poquito para ver el entorno en el que nos enfrentamos. Me gustaría luego hablar un poquito de las tendencias a largo plazo, crisis o no crisis, cuáles son las tendencias a largo plazo a las que las empresas tienen que vivir, qué problemas estructurales, dadas estas tendencias a largo plazo, cómo encaja la economía española en este mundo y hablar de las reformas que se están haciendo. Y luego quiero terminar hablando de tecnología. Me gustaría hablar un poquito de cuál es el papel de las nuevas tecnologías en el cambio de modelo productivo. Lo voy a hablar de eso brevemente. Como veis, una agenda bastante completa y luego voy a tratar de asegurar que tengo suficiente tiempo para preguntas y para discutir los temas que os interesen a vosotros más. La crisis, muy brevemente. España tiene una convergencia espectacular. Hemos crecido más que nadie. Hemos crecido más que Estados Unidos en los últimos años, hemos crecido más que el resto de la zona euro. En parte ha sido debido a que llevamos muchísimos años viendo caídas de tipos de interés. Claro, lógicamente es lógico que todo el mundo esté haciendo hipotecas de interés variable porque la experiencia histórica de España ha sido impresionante, ¿no? Que ha habido dinero muy barato, cada vez más barato, cada año mejor que el año anterior, gracias a la convergencia de nuestra política económica con la política económica, a la adopción del euro, muchos shocks positivos, entrar en la Comunidad Europea, adopción del euro, etc. El problema es que esta parte de nuestra convergencia, que ha sido debida a nuestra integración en los mercados de capitales globales, ha llevado a un incremento del apalancamiento. Aquí tenemos las instituciones financieras, este es el apalancamiento de las instituciones financieras. Lo que vemos es cuál es la proporción de créditos que hacen por los depósitos que reciben. Históricamente en España nunca se daban más créditos de los depósitos que había. O sea, yo llevo 100 pesetas al banco, estoy hablando de pesetas de entonces, pues el banco prestaba 60 pesetas, ¿no? Eso es ese 60 o ese 80. A partir del 2002 lo que vemos es un incremento muy rápido de apalancamiento. Este 50% no se está financiando con los depósitos de los depositantes, se está financiando con la caja o el banco yendo a los mercados internacionales de capitales y pidiendo prestado de dinero. Claro, cuando los mercados de capitales internacionales no nos quieren prestar, hay unas necesidades de financiación enormes que hay que cubrir, ¿no? Es un poquito, el modelo llevó a mucho endeudamiento. Aquí están clasificadas el nivel de deuda de los distintos países por orden de nivel de deuda. Parece que no es por orden, pero es porque hay que sumar la amarilla y la azul. Y lo que la he separado para que veamos un poquito que la deuda en España, el problema de deuda en España no es el problema de deuda pública, el problema de deuda en España es el problema de deuda privada. Básicamente, el endeudamiento privado es 3 veces el tamaño del Producto Interior Bruto. O sea, estos tipos de interés bajan, podemos endeudarnos de una manera que no podíamos hacer algo, y lo que han hecho las economías domésticas y muchas empresas, etcétera, ha sido endeudarse de una manera espectacular. Solo el Reino Unido tiene deuda privada mayor que España. O sea, 3 veces el Producto Interior Bruto. Si dedicamos el Producto Interior Bruto a devolver deuda, estaríamos 3 años sin comer pagando la deuda, digamos, ¿no? Entonces, es un nivel de endeudamiento muy alto que requiere acceso continuo a los mercados de capitales. Y de ahí viene el parón. Si los mercados de capitales se asustan, cada vez que hay un susto, cada vez que el gobierno dice pensiones no, pensiones tal, pues de repente el mercado de capitales se asusta, se para la financiación y de algún sitio hay que tener dinero para refinanciar esta deuda y para seguir endeudándose cuando estamos en una situación de crisis todavía de balanza por cuenta corriente negativa, ¿no? ¿Dónde fue este dinero? Este es un gráfico de Citibank que lo que nos demuestra es que el crédito a los promotores estaba aumentando al 40, 45, 50% anual y que el porcentaje de deuda que era crédito promotor fue aumentando de manera espectacular hasta que el 20% de la deuda eran esos famosos 300 y pico mil millones de crédito promotor. Entonces, ha sido un modelo de crecimiento que se ha apoyado mucho en la expansión del crédito. Mucho de este crédito ha ido a los promotores, no todo, por suerte muchas de las empresas que estamos aquí también han tenido ese acceso al crédito. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, pues que como todos sabemos hay una burbuja inmobiliaria. Este gráfico, creo que todo el mundo lo conoce, parte de él, que es que los precios de las viviendas han subido mucho, es obvio, pero déjenme que haga un punto que yo creo que es muy importante. Esto es cuántas veces una casa cuesta los ingresos de una familia, ¿no? ¿Cuál es el house price to income, el ratio
de precios a rentas. España, Inglaterra y Estados Unidos empezaron entre 3 y 4 veces. ¿Vale? Yo tengo que trabajar 4 años para comprar una casa. 4 años enteros de mi trabajo son el precio de la casa. Todos tuvieron burbuja y subió, ¿no? En este gráfico de Estados Unidos tiene menos porque la burbuja de Estados Unidos es muy local. Es Florida, Miami, o sea, depende mucho de zonas. En España fue donde más subió. Lo que quiero decir con este gráfico es que la caída, que en Inglaterra prácticamente les ha llevado al punto de partida y en Estados Unidos les ha llevado al punto de partida, en España no se ve prácticamente. O sea, nosotros estamos todavía con los precios de las casas relativos a lo que la gente se puede permitir, mucho más altos que en el peor punto de Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, el crédito se destinó a cosas que no eran muy sostenibles y quizás la conclusión de esta figura es todavía no hemos visto el final del tema inmobiliario y creo que quizás es una vulnerabilidad importante de la economía. Pero hay un problema estructural. Todo eso es, bueno, pues yo creo que, ¿cómo vería yo lo que les acabo de contar? Bueno, pues que ciertamente ha habido un modelo de crecimiento que en gran parte no ha sido sostenible, ¿no? Y en parte eso se ve en muchas cosas que voy a discutir luego, pero en parte donde más me parece importante verlo es en la variación del empleo que hemos tenido, ¿no? En otros países, para ver la misma caída del empleo que hemos visto nosotros, estas son caídas del empleo, para ver una caída similar del empleo a la que hemos visto nosotros, Lituania ha necesitado destruir 20% del Producto Interior Bruto. Nosotros, con destruir el 4 nos sirve para tener 4 millones de parados. O sea, la misma caída del Producto Interior Bruto destruye mucho más empleo en España que en ningún otro sitio. Yo creo que eso es un problema que quiero que lo tengamos en la cabeza cuando pensemos en adelante. Bueno, entonces, voy a dejar esto, luego vuelvo, y lo que ahora quiero hacer es, vamos a ver en qué contexto tenemos que trabajar, en qué contexto tenemos que tomar decisiones y cómo encaja nuestro modelo productivo en ese contexto. Y me gustaría hablar de 3 cosas. El problema demográfico, muy brevemente, el tema de las tecnologías de información y el tema del outsourcing, de la deslocalización, etc. El tema de la demografía creo que es muy conocido y por eso no quiero tardar mucho. Simplemente miren, por favor, los gráficos, las líneas amarillas, que son, a mí me interesan porque son las mías, muchos de los que están aquí también, ¿no? Estos somos los que nacimos, estos son los que nacimos en el final de los 60, en el momento álgido del boom en España, que fue más tarde que en otros sitios de natalidad. Somos 1.600.000, más o menos, entre 0 y 4 años éramos los que teníamos en aquella época, ¿no? Si miramos 38 años más tarde, pues todavía, por suerte, quedamos muchos. Pero, como vemos, la gente que nos tiene que pagar la pensión, entre comillas, pues no está, ¿no? Estos no han nacido. No han nacido, y cuando la gente dice, hombre, son proyecciones demográficas, es que esto no se sabe. No, estos señores ya no han nacido, ya no van a nacer. O sea, y nos vemos a estos mismos, que espero que tampoco la proyección tampoco tiene tanta incertidumbre, viviremos, muchos, espero, en el año 2050 y tendremos una pirámide invertida, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que la tasa de dependencia y el número de personas que van a pagar cada pensión pues pasa de 4 personas en edad activa por cada persona mayor de 65 años a 75 personas en edad activa. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, no me funciona el punto para atrás, quiere decir que nos enfrentamos a una situación demográfica en la que va a cambiar y en la que va a haber que tomar decisiones respecto al estado de bienestar importantes. Y yo creo que quizás una vulnerabilidad de nuestro sistema institucional es que no está muy claro que los políticos tengan los incentivos o las ganas de tomar esas decisiones. Pero bueno, hablaremos de eso en un momento más adelante. Bueno, esta es una parte del contexto, que es el envejecimiento. Otra parte del contexto es un contexto global, que es el cambio de tecnologías de información, en el que muchos de los que aquí estamos nos dedicamos a ello, a pensar en ello continuamente. Yo solo quiero hablar de 2 cosas muy concretas. Una, hay 2 tecnologías diferentes. Está la tecnología de información y la tecnología de comunicación, ¿no? Communication e Information Technology, digamos. Tecnología de información, yo me refiero al acceso en base de datos. Las 2 están muy relacionadas, pero vamos a separarlas en nuestra cabeza, que es las redes, por un lado, y la capacidad de procesar información, por otro. La capacidad de procesar información descentraliza, da autonomía. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si hay muchísimos datos en la nube, o si yo tengo un ordenador maravilloso en mi casa, con todas las bases de datos que hay, yo tengo capacidad de decisión y capacidad de resolver problemas equivalente a una empresa o a alguien que tuviera muchísima burocracia hace muchos años. O sea, cada persona tiene mucha más información y más capacidad de tomar decisiones. Esta es la parte de tecnología de información. La tecnología de comunicación
es un poquito diferente. La tecnología de comunicación nos permite que nos especialicemos mucho más. Si uno piensa en una aldea medieval, no se podía uno comunicar de un lado para otro, con lo cual cada persona en la aldea medieval tenía que saberlo hacer todo. No había el médico de cada cosa, sino habría un señor que curaba todo, digamos, ¿no? Cuando vas incrementando, cuando vas mejorando las carreteras, podemos dar especialización. Bueno, de la misma manera, las redes nos permiten que haya un experto en radiología, tumores de mama de un tipo especial, no sé qué, en Houston, y le puedas mandar los rayos allá, con lo cual cada uno se especializa más y cada uno depende más de los demás. Es decir, las tecnologías de comunicación nos hacen, en cierto modo, depender cada uno más de los demás, y las tecnologías de información nos hacen cada uno ser más independiente y más capaz. O sea, que hay una carrera entre las dos, en mi opinión. Entonces, las consecuencias, esta es gran parte de mi trabajo de investigación o varios trabajos empíricos y teóricos que he trabajado sobre estos temas. Las consecuencias son diversas. En la tecnología de información tenemos individuos autónomos, cada uno, su formación es muy importante porque cada uno tiene que tomar decisiones. En la tecnología de comunicación tenemos economía de las superestrellas. Es decir, una persona muy buena puede recibir, o sea, el radiólogo de Houston, que a lo mejor sin tecnología de comunicación recibe una radiología fácil, una radiología muy difícil y una complicadísima, ahora se especializa solo en complicadísimas y puede realmente ser la persona del mercado que resuelve todos esos problemas difíciles. De la misma manera que el jugador del Real Madrid en los años 50, que era muy bueno, no ganaba mucho más que el del Real Valladolid, porque tenía, bueno, jugaba en estadios más grandes, pero ya estaba, mientras que en el año 2010 el superjugador juega para una audiencia de 1.500 millones de personas y el jugador del Real Valladolid juega para una audiencia de 15.000, con lo cual la diferencia se ha hecho enorme. La tecnología de comunicación hace que las personas mejores con respecto a las siguientes tengan muchísimos más retornos y su capital humano sea más útil. Pero las dos tecnologías sí tienen un efecto en común, que es que las dos incrementan los retornos de invertir en educación. Es decir, en los dos casos, la persona que está bien formada es mucho más importante con respecto a la que no está formada que antes. En el primer caso, porque hay que trabajar con toda esa información y hay que ser capaz de resolver problemas con acceso a muchísimos más datos que antes, en los que, bueno, pues uno no tenía lo que llaman los americanos information overload. En el caso de las superestrellas, porque el radiólogo que antes hacía unas cosas y otras, ahora todas las difíciles se las manda a Houston y él se ha quedado trabajando en problemas muy rutinarios. El mundo en el que en el que vamos a trabajar, yo creo en el que vamos a vivir, entonces es un mundo en el que el talento cada vez es más importante porque cada vez hace falta más usar esa información y ser capaz de ser el que se beneficia de que los otros le pregunten las preguntas difíciles, digamos. La tercera parte del contexto tecnológico, o sea, cambios de información y comunicación, envejecimiento, y la tercera parte de la que quiero hablar es la deslocalización. La deslocalización es la ruptura del proceso productivo. Cada vez diferentes partes de la cadena de valor se ponen en diferentes partes. Por ejemplo, Benetton o Nike no producen ninguna camiseta ni ninguna zapatilla, ¿no? Ellos no hay ninguna fábrica, ¿de acuerdo? Ellos lo que hacen es, le dicen a un señor de Tailandia que, bueno, pues tenemos estos diseños, si usted nos los hace a este precio, pues nosotros se lo damos a usted, ¿no? Entonces, cada parte de la cadena de valor está en un sitio diferente y lo que tenemos es una cadena de valor global en la que podemos separar las personas que resuelven problemas, las personas que hacen desarrollo e investigación, las personas que producen, etcétera, en diferentes países. Lo que esto supone es, si clasificamos las tareas que se realizan para producir una zapatilla, de las más, o para producir un ordenador, de las menos intensivas de mano de obra a las más intensivas de mano de obra, lo que tenemos es que el ensamblaje o la producción de componentes que son muy bajas de mano de obra es lo primero que se puede deslocalizar, muy poco intensivas en capital humano, es lo primero que se puede deslocalizar, y las partes, digamos, más altas de la cadena de valor se hacen en casa. Y cuando va cayendo el coste de deslocalización, vamos mandando algunas de las tareas, digamos, menos intensivas de mano de obra a los países extranjeros y nos vamos quedando con las tareas más intensivas, ¿de acuerdo? Entonces, la caída de mano de obra de obra no especializada parece que desfavorece, que muchos trabajadores se van a quedar sin trabajo, pero por otro lado también tenemos un incremento de la demanda de mano de obra
que favorece a todos. Es decir, si yo soy una empresa, es como un avance tecnológico. Si yo soy una empresa que puede producir las camisetas en China, ganaré cuota de mercado mundial, seré capaz de producir más barato, con lo cual podré contratar más personas en casa, haciendo marketing, haciendo otras cosas que pueden ser importantes y que pueden incluso llevar a una subida de demanda relativa de mano de obra. ¿Cuál es la evidencia empírica? Está claro, yo creo que la evidencia es bastante clara, que está incrementando el crecimiento de productividad. Las consecuencias sobre el empleo no son muy claras, pero no son negativas, ¿eh? Si conseguimos, es como cualquier otra tecnología, ¿no? Los luditas decían, las máquinas destruyen empleo. Hombre, destruyen empleo, pero incrementan la productividad a muy corto plazo, pero incrementan la productividad, permiten a la empresa producir un coche que en vez de solo vender 10.000, vamos a vender 10.000 millones, es decir, vamos a vender muchísimo más coches, con lo cual ahora vamos a poder contratar a muchos más trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, la consecuencia sobre el empleo es ambigua. Lo que sí es cierto es que tiene una consecuencia parecida sobre la demanda de mano de obra especializada, que necesitamos más talento, ¿no? A mí, hay un economista de Harvard que ha hablado de que lo que se plantea, digamos, es un mundo de artesanos. A mí la metáfora me parece bonita. Los trabajos, pensemos en el bulli, pero podemos pensar en cualquier trabajo, ¿no? Los trabajos yo hago este trabajo así, brum, ¿no? Sin nada especial, se van a morir. Porque son rutinarios, los vamos a hacer con tecnología de información, los vamos a automatizar o los vamos a mandar a China. Pero en todos los niveles, desde jardinero hasta cocinero, hasta hotelero, hasta cualquier nivel que pensemos, el artesano, el que es capaz de usar esta tecnología, que le da poder, que descentraliza, que le permite hacer muchas más cosas, para dar un valor añadido a él, su demanda va a subir. O sea, no hay ninguna duda de que ese es un mundo en el que el talento, la creatividad, la innovación van a tener siempre salida, desde en obreros de la construcción hasta en cualquier servicio, hasta en cualquier manufactura, ¿no? Yo creo que esta idea es fundamental a la hora de pensar en qué país queremos tener y hacia qué país vamos, ¿no? ¿Cómo encaja esto con la economía española? Estos tres problemas. Lo voy a hacer brevemente. El modelo productivo al que me he referido antes, en el que en gran parte fue el crecimiento del crédito, de los conflictos que ha mostrado es que no hemos tenido realmente crecimiento de productividad. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento, si uno piensa en crecimiento de ladrillos o en café, está claro que en poner cafés, está claro que ninguna de las dos cosas, por simplificar construcción y turismo, ninguna de las cosas a priori es fácil incrementar productividad, porque bueno, ladrillos, pues la misma tecnología que se hace hace 40 años, pues es poner el ladrillo, poner el cemento y ponerlo uno encima de otro. Entonces, vemos efectivamente que desde el año 95, prácticamente todos los años hemos tenido crecimiento de productividad negativa. La productividad es la magnitud más importante de la economía, porque solo hay una forma de incrementar el bienestar a medio plazo, que es que cada persona produzca más, que produzcamos más por persona. Si producimos menos por persona, no hay forma de que el pastel se expanda para que podamos subir salarios, podamos permitirnos el estado de bienestar. Hubo un momento de crecimiento de la productividad en el que estábamos convirtiendo a Estados Unidos, que lo he puesto aquí como uno, pero se paró. En el 95, Europa también paró de converger, pero no perdió, España perdió. Parte por la construcción, sí, pero no solo. La productividad ha caído por el sector de la construcción, pero también dentro de cada sector se ha producido una caída de productividad. Eso sí, yo creo que mi mensaje aquí va a ser que hay como una economía dual. Quizás en esta habitación está una parte de la economía, porque no hemos perdido cuota de mercado. Es decir, si miramos, nosotros somos esta línea verde oscura o verde azulada, la cuota de mercado de España no ha caído. Si miramos la de cualquier otro país, como la de Francia, la de la mayoría de los otros países del gráfico, como la de Italia, que ha caído mucho, están perdiendo cuota de mercado. España no está perdiendo cuota de mercado. Hombre, ¿cómo puede ser que estamos perdiendo productividad y no estamos perdiendo cuota de mercado? Por un lado, en maquinaria avanzada sí que estamos perdiendo, en industria tradicional estamos ganando cuota de mercado. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que estamos en una economía dual en la que tenemos un sector internacionalizado impresionante, con personas que, sin ninguna duda, están tan preparadas como cualquier lugar del mundo, con mano de obra bastante barata. O sea, un ingeniero español cuesta muchísimo menos que un ingeniero inglés o americano y está exactamente igual de bien formado. Y ese segmento está internacionalizado y puede competir bien, con lo cual
no pierde cuota de mercado. Y luego tenemos un segmento muy poco productivo, que son pymes, que no dan el salto al nivel superior. Y voy a hablar de este tema porque creo que es fundamental para todos los temas de los que Google está trabajando, pero también para todos los temas de tecnología y de economía que nos interesan. ¿Por qué no sube la productividad? Yo creo que hay dos problemas estructurales claves. Uno es la formación. La formación en las empresas y la formación desde el punto de vista del sistema educativo a la que me voy a referir en un momento. Pero vamos a pensar un momento en las empresas. Las empresas en España no forman, ¿de acuerdo? La formación, la diferencia de formación en los individuos en el foro de trabajo recibiendo cualquier tipo de formación es muchísimo menos fuera de las empresas y dentro de las empresas en España que en ningún otro país. No en las empresas grandes a las que antes me estaba refiriendo, pero sí en las empresas pequeñas y sí para los trabajadores que no están en ninguna empresa. Pero yo creo que ¿esto a qué se debe? No soy yo, ¿no? No. ¿Esto a qué se debe? Yo creo que tiene mucho que ver con el tamaño. Fíjese en el siguiente dato que a mí me parece asombroso. ¿Cuál es la productividad de Estados Unidos y España comparada con Estados Unidos? Una economía importantísima, avanzadísima, etc. Pues resulta que las empresas grandes españolas no son menos productivas de Estados Unidos. Tienen la misma productividad. De hecho, en el sector industrial son muchísimo más productivas. Y las medianas tampoco. Y las medianas más pequeñas tampoco. Las pequeñas, pues sí, son menos productivas. Pero esto, si uno lo suma, no le daría la diferencia de productividad que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay que sumarlo. Es que nuestro peso de nuestra economía está aquí. Y el de ellos está aquí. Nosotros tenemos una burrada de empresas muy pequeñas que son muy poco productivas, como son en cualquier parte del mundo. No es una cosa extraordinaria. Pero que no crecen y que siguen siendo muy pequeñas y no se desarrollan y no dan dinamismo. Esas no pueden formar trabajadores y no pueden exportar. Fíjense la propensidad a exportar, que yo creo que es un dato igual de sorprendente, aunque uno, una vez que lo ve, lo entiende perfectamente, que es, ¿cuál es la propensidad a exportar? Por tamaño. Las empresas de España grandes, perdón por al expandirlo, las empresas de España grandes, 87-88% de propensidad a exportar, comparado con Francia, peor, no. Comparado con Alemania, peor, no, mejor. ¿Y las empresas pequeñas españolas cuánto exportan? Pues tampoco muy mal. 51% comparado con Francia. ¿Qué pasa? Pues que en España todas las empresas son así. Es que estas son las poquitas. O sea, es la composición. No es por tamaño es una empresa peor. Por tamaño es igual. El problema es que el tamaño está concentradísimo en empresas que por alguna razón, por muchas razones que podemos discutir, no crecen. ¿Qué razones hay? A mí, una cosa que me parece muy importante es la estructura institucional. Obviamente hay razones culturales que podemos discutir, hay razones de muchos tipos, pero yo creo que una razón importante es que hay una maraña de legislación. En España hacer negocios es muy difícil, crear valor no se valora y nos encontramos con que años y años después de estar hablando de reformas estructurales y tal, nuestro ranking en todas las cosas institucionales, desde cómo los derechos de propiedad se protegen hasta cómo deficiente es el marco legal, este es el informe de Davos, en el que hemos bajado desgraciadamente bastante, cuál es la transparencia de la política económica, etcétera, cuánto despilfarro hay, pues estamos por debajo pues, de economías, uno ve la lista y se echa a llorar, ¿no? O sea, hace 3 días ha salido el Doing Business de World Bank diciendo lo mismo. El World Bank mide el número de procedimientos que la empresa tiene que hacer y los compara. Y cuando uno ve el número de procedimientos que la empresa tiene que hacer, pues España está ranqueada como de 50, Colombia, Perú, no sé qué, o sea, en países que realmente en todos los niveles parece que deberíamos estar por delante de Dios, están muy por delante. Esta yo creo que es una razón para estos tamaños y yo creo que es un asunto que hay que poner encima de la mesa y tratar como fundamental. El segundo tema estructural. El primer tema era la productividad y he dicho que tiene que ver con la formación, me parece, y que tiene que ver con la distribución de tamaños de las empresas españolas. Segundo punto que me parece muy importante. El mercado de trabajo español no funciona. A mí este dato lo construí el año pasado. El día que lo puse en el blog me llamó el Wall Street Journal para que lo querían poner al día siguiente en el periódico, porque les dejó asombrados. Esta es la variación del Producto Interior Bruto, del empleo y de los salarios reales en España. Caída del Producto Interior Bruto bastante grande, sobre todo en el segundo trimestre del año pasado. Normal. Y si miramos Inglaterra, parecida. Inglaterra le cayó el Producto Interior Bruto un poquito más que nosotros. Este es el Reino Unido. ¿De acuerdo? Ellos en el peor trimestre estaban perdiendo el 5%.
Ahora, fíjense en lo que hacen los salarios. Está cayendo la demanda de obra como no ha caído en la historia. Los incrementos salariales en términos reales más altos en los últimos 15 años se produjeron en el tercer trimestre de 2009. Estábamos todos hablando de crisis, de catástrofe, España se estaba cayendo por el barranco. Claro, ¿qué pasa? Que si está cayendo la demanda y está subiendo el precio, pues ¿qué va a pasar con el nivel de empleo? Pues que es que no hay quien contrate a nadie. Es decir, todavía más caro en un momento, caída enorme del empleo. ¿Qué pasa en el Reino Unido? Pues que desde el año 2008, menos en 2 trimestres, todos los años estaban cayendo los salarios. O sea, cero está aquí, ¿de acuerdo? O sea, que este es un decrecimiento, todos estos trimestres menos 2 en los que subieron un poquitín. ¿Qué pasa? Pues que cayó mucho el Producto Interior Bruto, pero el empleo no cayó. Ah, es que ellos no tienen burbujas, sí. Ah, es que ellos no tienen sector financiero, pues sí. La economía inglesa es sector financiero puro, que es donde se pegaron el morrón. ¿Qué pasa? Pues que si los salarios no están subiendo, no hay ajuste, ¿no? ¿Podéis, por favor, bajar el tono? Es que me distrae. ¿Por qué? Porque hay una estructura de negociación colectiva que es una locura. Tenemos convenios colectivos que son como, no sé, es inexplicable, ¿no? El 54% de los convenios colectivos son sectoriales provinciales. Creamos una burocracia, tenemos unos señores ahí que se sientan y su trabajo es decidir cuándo van a subir los salarios el año que viene. ¿Y usted qué sabe? O sea, ¿a qué se le ha ocurrido a usted que usted va a saber esta empresa qué demanda de obra va a tener el año que viene, qué posibilidades tiene, que a lo mejor Google le ha vendido un servicio de Internet que va a subir su demanda o no? ¿O está pegándose un morrón enorme y necesita negociar salarios, negociar contrato con el trabajador, etcétera? Entonces, yo creo que esta estructura de negociación colectiva, que es que un señor en la provincia se sienta con un empresario, que es otra burocracia, tal, a decidir cuánto van a subir los salarios, a mí me parece soviético, la verdad. Y no, tengo pruebas, quiero decir, es soviético. Es soviético, porque no puede ser que esté generando estos cambios de precios. O sea, un mercado normal, si la gente no demanda naranjas, el precio de naranjas caen. O sea, quiero decir, no requiere estudiar mucha economía, ¿no? Vale. Entonces, el problema del mercado de trabajo es, uno, la negociación colectiva, que no es difícil de resolver. Lo único que necesita es voluntad política. Pero, sinceramente, ni la COE ni los sindicatos tienen más mínimo interés, entre otras cosas, porque hay mucha gente que come de eso. Es que es así. O sea, hay una burocracia enorme de decenas de miles de personas que viven del cheque que llega cuando se firma el convenio colectivo. Es que, entonces, eso a mí me ha frustrado mucho porque hemos hecho muchísimo trabajo para intentar cambiarlo y la verdad es que no está siendo muy productivo, la verdad. Bueno, el segundo problema del mercado de trabajo español es la temporalidad. Los jóvenes entran en estos contratos en los que están rotando y no llegan a integrarse en el mercado laboral. A nosotros nos decían, cuando nosotros hicimos un documento en FEDEA tratando de ayudar a que se produjera una reforma laboral y estuvimos un año trabajando, nos reunimos con mucha gente, dimos muchísima guerra, y uno de los argumentos de los sindicatos y de otras personas era, oye, no, es que en el modelo social español el papá tiene un trabajo fijo y cuida de los hijos, que aunque no tengan trabajo viven en casa hasta tal. Bueno, vale. Eso supone que habrá un reemplazo y que los hijos se convertirán en los padres en algún momento, porque claro, uno no va a estar en su casa hasta que se muera, en la casa de sus padres, quiero decir. Bueno, pues fíjense, de las personas que entran en el mercado laboral, en este momento, esta es una cohorte, van encontrando contratos fijos poco a poco, esta misma cohorte, cuando estos señores tienen 45 años, el 40% de ellos sigue con contratos temporales. Claro, eso no se están formando, están rotando. Ve uno de los currículums, yo he visto currículums de estos, y claro, son 6 meses en una pizzería, 6 meses en el paro, 6 meses en un hotel, 6 meses poniendo ladrillos. Claro, eso no contribuye a formar. Entonces, mercado laboral dual, sin acceso al mercado de trabajo para los jóvenes, claro, bueno, es una visión muy pesimista. No es nada pesimista, esto es sencillísimo de cambiar. Estas dos cosas se cambian con un decreto ley. O sea, los contratos, eliminamos la marea de contratos, hacemos un contrato único con indemnizaciones crecientes en el que cuando uno entra en el mercado laboral, sencillísimo, y se le puede despedir, y cuando poco a poco va ganando antigüedad, cuando va ganando antigüedad, pues se va haciendo cada vez más permanente. Educación. Entonces hemos dicho, en ese contexto globalizado es fundamental que haya pues, flexibilidad, que haya capital humano, que haya educación para adaptarse. Quizás de todos los problemas que voy a comentar, este es el único verdaderamente muy preocupante porque es realmente difícil de solucionar. El otro necesita voluntad política. Esta es la tasa de abandono escolar temprano. Entre 18 y 24 años,
la tasa de abandono escolar temprano en España, que son los chicos que no tienen educación secundaria terminada, 32%. Bueno, ¿quiénes están peor que nosotros? Turquía y Malta. Y bueno, esto suponemos que estará mejorando, ¿no? Porque claro, esto es un problema para un país que yo creo que es ese país dual al que me estoy describiendo, un país muy avanzado y nada. ¿Estará mejorando? Pues no. Si uno mira en el año 95, la proporción de chicos de esa misma edad que no estaban en formación y que no habían terminado de estudiar, que no habían terminado sus estudios, pero tampoco se estaban formando, está constante, mientras que Turquía, Portugal, tal, están avanzando. Yo creo que este problema de abandono escolar es un problema que llevamos hablando de él desde que yo estudié mi primera clase de economía y no parece que haya mejorado, ¿no? Se habla mucho de esta generación niñi, que es una cosa que yo creo que es verdaderamente una pérdida enorme de recursos del país y... Muchísimas gracias. Una pérdida enorme de recursos del país y fíjense que, bueno, aquí se ven dos cosas. El problema demográfico al que me refería, las barritas se van haciendo más pequeñas porque hay menos jóvenes, pero se ven estos 750.000 chicos, hoy en día, 750.000 chicos que ni estudian ni trabajan. No sé lo que están haciendo, pero no se están formando, pero tampoco trabajan. Que es un recurso, es como tener un pozo de petróleo gigante en el país que está cerrado y que no estamos haciendo nada con ellos. Es un recurso para ellos fatal, para el país fatal, porque no están entrando en una fuerza laboral y no se están formando, ¿no? Entonces, educación yo creo que es un problema, mercado laboral es otro problema. En esta economía en la que estamos hablando con tecnologías de información y globalización, se trata de innovar y de crear. El crecimiento económico va a venir de innovación y de creación. Y la innovación en gran parte viene de las universidades. En Estados Unidos tenemos Silicon Valley, tenemos Massachusetts, todos conocemos las historias, en Inglaterra tenemos Cambridge y los alemanes están poniendo muchísimo énfasis ahora en las universidades. Si vemos el ranking de Shanghai, que yo creo que es el mejor ranking porque es el único que se hace con datos en vez de con opiniones y reputación, lo que vemos es que pues, Massachusetts, bueno, ¿qué sitios tienen muchas universidades buenas por población? Bueno, pues vemos Suecia, Suiza, por ejemplo, que no son sistemas privados necesariamente, simplemente son sistemas donde la gente es responsable y recibe los beneficios de su trabajo, etcétera. Pues tienen sistemas universitarios muy buenos. Reino Unido, Alemania por detrás. España no tiene ninguna universidad en el top 100. Cuando miramos top 200 hay alguna, me parece, en los top 500 hay alguna más, pero realmente si España tiene el Real Madrid y el Barcelona, y si España tiene IES y el Instituto de Empresa, quiero decir, no es tampoco que no sepamos enseñar. Quiero decir, en un segmento donde hay mercado y donde se permite que la gente compita, pues resulta que tenemos la mejor escuela de negocios, una de las 5 mejores escuelas de negocios del mundo, ¿no? Entonces, se puede hacer. No hay ninguna duda, ¿no? Lo que no se puede es seguir pensando que vamos a dejar que nos enseñen burócratas que no tienen ningún incentivo a mejorar y a investigar y a crear y tal, y que de repente eso vaya a funcionar y vaya a producir resultados diferentes. Entonces, estas son, digamos, yo creo que las prioridades para productividad, educación, formación y regulación, mercado de trabajo, el tema de igualdad y la evaluación colectiva, y para el sistema educativo, el tema de la formación productiva y la excelencia. Y me gustaría hablar de ellas, pero no voy a poder, pero si me preguntan, se lo voy a agradecer mucho. ¿Se han realizado reformas? Sí, hay una reforma laboral que el preámbulo parece que lo escribimos nosotros, me refiero al grupo de los 100, a los economistas de FEDEA, porque está muy bien el preámbulo, pero claro, luego las medidas que están, no, lo que importa no es el preámbulo, sino las medidas, y las medidas pues, son muy parciales. Se ha hecho alguna reforma en vivienda, se ha hecho un esfuerzo de consolidación fiscal, el sistema financiero, se ha hecho la ley de cajas, que realmente pues puede empezar a resolver problemas, pero no ha empezado a resolver problemas, y si el problema de cajas no se resuelve pasado mañana, nos vamos a encontrar otra vez en una situación muy complicada. Pero me gustaría pasar los últimos 3 minutos de la charla diciendo, bueno, y en todo este modelo productivo, etcétera, ¿qué cosas aporta la tecnología, la alta tecnología a todo este problema? Y me gustaría hablar de 3 cosas. Uno es la importancia de las redes y de la tecnología de comunicación. Una de las cosas más importantes que he comentado es que hay un cambio enorme en el coste de acceso a la comunicación y que hay que aprovecharlo. Lo segundo es el tema de la formación, volver a él desde el punto de vista de la informática. Y el tercero es hablar de computing on the cloud, que he intentado preguntar cómo se traduce y nadie me lo ha dicho. Así que se llama la nube sin computing, pero uno se supone que no es la nube sino la nube de ordenadores, ¿no? Primer tema, redes de nueva generación. El acceso a las redes de alta generación, de redes de comunicación rápidas va a ser crucial para
para los avances tecnológicos de los que hemos hablado, pero el precio en España es muy elevado, el precio del acceso a Internet es muy elevado, y la penetración como resultado es menor que la media de la Comunidad Europea. Es muy importante que las redes de nueva generación den ese salto. El problema es que el ex monopolista de la utility, el incumbente principal, que es Telefónica, pues claro, tiene una cuota de mercado muy alta y realmente uno nunca quiere canibalizar sus inversiones previas. Si uno es un monopolista, lo que uno quiere es cada monopolio, digamos, exprimirlo y pasar al siguiente, digamos. Esos son los incentivos de un monopolista de toda la vida. Entonces, Telefónica no está teniendo los incentivos quizás para darle el salto siguiente y quizás hay que tratar de encontrar una forma de que esta inversión se haga. Existen inversiones, este es un mapa que estamos haciendo desde FEDEA, en un observatorio de redes de nueva generación para ver un poco cómo está pasando, pero son todo cositas chiquitinas, quizás con la excepción de las inversiones que está haciendo ONO, que tiene 4 millones, bueno, muchos, quizás más de 4 millones, quizás 7 millones de acceso de hogares cubiertos, pero realmente todavía redes de nueva generación pues no hay suficientes, es una inversión que hay que hacer. En Cataluña se está haciendo un poco con una inversión pública, sin acento, perdón, una inversión pública, pero bueno, toda la restricción presupuestaria que hay, pues tampoco esa es la solución. Google anunció en Estados Unidos planes de despliegue de una red de fibra óptica en algunas comunidades y van a subsidiar para un poco ver qué va a cambiar. O sea, estas son unas inversiones que una vez que se hagan, todas las empresas, todos los modelos empresariales, todo lo que va a haber va a cambiar. Entonces lo que estaban pensando es, bueno, vamos a intentar invertir en un pueblo concreto, en una ciudad concreta y ver cómo cambia. Bueno, yo creo que aquí hay mucho lugar a que tratemos de pensar en una política que permita que estas comunicaciones existan. Segundo, el tema de formación. Bueno, España, los porcentajes de trabajadores, el porcentaje de trabajadores que utilizan ordenadores en su puesto de trabajo es bajo, tanto en ocupaciones no manuales como manuales. O sea, solo unos países, digamos, menos avanzados están ahí. ¿Y por qué es esto importante? Es importante porque en una situación con tanto paro tenemos muchísima demanda de trabajo. Parece imposible, pero hay sectores en los que hay demanda de trabajo. Si uno quiere seguir poniendo ladrillos, se va a estar en el paro otros 10 años. Pero si uno es capaz de hacer cosas, como por ejemplo, estábamos ayer hablando con gente de Google, que está diciendo, oye, es que un empresario pequeño que quiera ayuda de una gente que le ayude a ponerse en Internet, es que no encuentra agencias, es que no hay suficiente capacidad para ayudarle, ¿no? O sea, hay mucho trabajo aquí y hay que invertir en la formación que suponga que los trabajadores estén formados en educación secundaria, etcétera, para usar informática, ¿no? Entonces yo creo que ese es un aspecto fundamental de la tecnología. Y el tercer aspecto fundamental de tecnología que quería mencionar muy brevemente es la nube. Estamos cambiando de un modelo de ordenadores, de acceso a Internet, de acceso a la información descentralizado en el que cada uno tiene todo el poder informático en su despacho, a uno en el que hay unos centros de proceso de datos gigantescos basados, uno no sabe nunca dónde. O sea, si uno ahora mismo, no sé si nos podrían responder la gente de Google, pero yo uso Gmail y no sé dónde están mis mensajes. O sea, yo los accedo desde Singapur, desde España o desde Londres o desde donde sea, pero yo no sé ese mensaje físicamente dónde está. Habrá varios espejos, estará copiado en varios sitios, pero a lo mejor hay una copia en Arizona, una copia en Escocia y una copia en Arabia Saudí. No lo sé, no sé dónde están las copias. Entonces, esto es la tendencia a la que vamos, que es que va a haber información ubicua por todas partes, porque nosotros todos vamos desde nuestro reloj o desde nuestro móvil, vamos a poder acceder a la nube, ¿no? Y muchos de los que van a hablar hoy saben muchísimo más de este tema que yo, pero lo que sí que quiero decir es que esto va a llevar a una concentración, unas economías de escala gigantescas, porque claro, el mismo ordenador que antes hacía las operaciones de una tienda por el día, ese ordenador por la noche puede estar haciendo las operaciones de una tienda en Japón. Quiero decir, si está en una nube, se pueden usar mucho más de informática. Cada uno usamos un 1% del poder de procesar que tienen nuestros ordenadores. Estamos con una tecnología muy avanzada que no usamos para nada. Todas las tecnologías de las economías de escala son gigantes y se va a concentrar mucho en unos centros, quizás 200 centros. La gente de Microsoft piensa que a lo mejor 200 centros van a concentrar el 99% de las operaciones que se hagan en el mundo. Fíjense lo que es eso, lo que son esos 200 centros. Y en España no hay ningún proyecto de inversión en la nube, ahora mismo. Estábamos hablando de que HP tiene varios, Google tiene muchísimos, Amazon tiene muchísimos, tal, pero hay en Escocia y en otros sitios. Esto es una oportunidad de negocio inmensa. ¿Por qué? Porque cada país va a querer tener su propio. Es decir, cada país
no va a querer depender España de la nube francesa porque van a decir, oye, hay cosas que son privadas, hay cosas que no queremos compartir, etcétera. O sea, va a haber regulaciones que no existen ahora que van a obligar a que haya una cierta descentralización, a que no esté todo. Entonces, hay una oportunidad de negocio, pero también hay una oportunidad más allá de que seamos el que sirvamos a España. España tiene sol, que la energía solar va a ser muy barata y va a permitir. ¿Cuál es el mayor coste de estas inversiones? Coste energético. Coste energético, pero también las redes y también la legislación. En estos tres elementos estamos por detrás y va a ser muy difícil competir en la nube si no tenemos una energía barata, unas redes de nueva generación que funcionen y que sean baratas de acceder y una legislación moderna, porque la legislación de ahora piensa en privacidad como si estuviéramos hablando de documentos que hay que fotocopiar y que hay que llevar, cuando en realidad ahora estamos todos acostumbrados a que, bueno, mi documento esté allí en la nube, yo no sé dónde está y tampoco, del mismo modo, alguien de Microsoft me comentaba con una muy buena analogía, del mismo modo que yo no sé dónde está mi dinero y no pasa nada, yo llevo el dinero al banco, les doy 100.000 euros, lo ponen en un sitio y está por ahí, quiero decir, no hay una hucha donde yo vea mi dinero, pero estamos todos acostumbrados a que el documento está en el disco duro mío. Pero no, es que ahora va a estar en alguna parte y no lo sabes. Bueno, no pasa nada. Quiero decir, tenemos que adaptar esa legislación. Eso es todo lo que quería decir. Yo creo que es un mundo. Solo quiero terminar con una nota positiva, que es la siguiente, que es, estos son todo oportunidades. O sea, un mundo en el que entra India, en el que entra China, en el que hay bajadas de costes gigantes, no pueden ser malas noticias. ¿Por qué no pueden ser malas noticias? Porque la reducción de pobreza más grande de la historia. Clientes potenciales por todas partes, que van a querer viajar a España a hacer turismo, que van a querer comprar cosas, etc. La tecnología de información está permitiendo unas oportunidades enormes nuevas. Entonces, todo esto son desarrollos positivos, o sea, la ansiedad que estamos sufriendo quizás es excesiva. Ahora, España no se ha puesto las pilas desde el punto de vista institucional. Sí, las empresas españolas tienen ejecutivos internacionalizados, que hablan idiomas, que se han formado fuera, que han viajado, pero las instituciones españolas no. Me refiero a instituciones políticas, etc. Entonces, no nos estamos poniendo las pilas porque estamos viviendo en el reino de nunca jamás, en el que de repente las pensiones se solucionan solas, la productividad se soluciona sola y la educación se soluciona sola. Y yo creo que las oportunidades existen y que si la sociedad civil, digamos, aprieta, pues las podremos aprovechar. Muchas gracias.